Salmo 73, 1 al 3 vamos a leer. Todos a una voz. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias en esta hora, porque una vez más podemos acercarnos a tu palabra para meditar en ella, para reflexionar, Señor, en tu verdad, en tu gracia y misericordia. Clamamos, Señor, que por amor de tu nombre tú abras hoy nuestros corazones para que esta verdad, Señor, haya cabida en nosotros. Esta verdad traiga edificación, exhortación y consolación a nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos dando gracias. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Al iniciar el estudio del libro de los Salmos, veíamos que está dividido en 5 libros, ¿sí? El primer libro nos habla de la confrontación, de la época de la confrontación. En el segundo libro se nos habla de la comunicación. En el tercero, la devastación. En el cuarto, la maduración. Y en el quinto, la consumación. Entramos ahora entonces al tercer grupo, al tercer libro de los Salmos, que nos presentan, como dice Palmerson, se nos presenta de una manera mucho más extensa desde la perspectiva de la comunidad corporativa del pueblo de Dios y la devastación por parte de fuerzas internacionales. Se nos plantea el oscuro espectro de los ejércitos internacionales devastando la dinastía de David y la morada del Señor en el templo de Jerusalén. Aunque en algunos salmos que vamos a ver en otros libros, otra vez podemos encontrar la influencia de David y de pronto el estilo que utilizaba David. En este tercer libro específicamente se atribuyen básicamente los salmos a Asaf y a los hijos de Coré. Pero debemos entender que este Asaf y estos hijos de Coré realmente no podrían ser los contemporáneos que vivieron con David en ese momento, sino sus herederos, sus hijos, sus descendientes, porque nos relatan una historia que ocurrió muchísimo tiempo después de David. Así las cosas, nos corresponde en esta oportunidad la introducción al libro tercero de los Salmos, con un salmo, un himno que muestra angustia y devastación desde la perspectiva personal, desde la perspectiva de un individuo. Este salmo nos invita a reflexionar muy especialmente sobre la firmeza de las convicciones que tenemos en la doctrina que hemos aprendido en la palabra de Dios. Firmeza que es sometida a prueba a lo largo de nuestra vida. Porque, hermanos, preguntemos, ¿realmente estamos convencidos del gobierno soberano de Dios sobre el mundo entero, sobre nuestra vida entera? Creemos y descansamos en el cuidado de Dios, en su cuidado tierno, amoroso por su pueblo. O cuando viene el sufrimiento, cuando viene la adversidad, no queremos saber nada de doctrina y pensamos que Dios no nos defiende de las injusticias. Afirmemos hoy entonces nuestra confianza en el Señor a la luz de este salmo y en especial de la conclusión que el salmo nos presenta desde el principio, en el versículo 1. Dios es bueno para con su pueblo. Vamos a meditar hoy en esto. Dios es bueno para con su pueblo. Dios es bueno. Es lo primero que resaltamos, es nuestro primer punto. Alrededor de esta tesis gira todo el salmo y la reflexión que hace el salmista. Dios es bueno. Recuerden, Dios es bueno. Cuando llegue a casa, recuerden, Dios es bueno. Mañana cuando el trabajo esté duro, Dios es bueno. Hay que recordarlo. O si el dolor se acrecenta, recordemos, Dios es bueno. Esta es una declaración muy familiar para nosotros. ¿Cuántos aquí saben que Dios es bueno? Pues todos, ¿no? Sencillo, todos.
Yo no tengo que ponerme aquí a decirle, levante la mano a ver. No, todos saben que Dios es bueno. Todos lo sabemos. Es tan familiar para nosotros que en ocasiones dejamos de maravillarnos de esta doctrina. Y hasta a veces como que no nos afecta en nada. Cuando es una doctrina que debe llenar de gran gozo nuestro corazón, porque Dios es bueno, no cabe duda de eso. En medio de la situación que estaba viviendo el salmista, antes de presentarnos todas sus reflexiones, es como si él hubiese meditado antes de empezar a hablar y concluyera de una vez. Es como si dijera, sin embargo, todavía, aún, o como dice nuestra traducción, ciertamente es bueno Dios para con Israel. En pleno siglo XXI, en medio de lo que vive la iglesia de nuestro tiempo, en medio de los ataques a lo que está expuesta, nosotros también podemos concluir desde ya, sin embargo, Dios es bueno. Él sigue siendo el mismo, Él no cambia. Él ha sido, Él es y será siempre bueno para con su pueblo. No puede haber duda de eso. Al ver los hechos poderosos de Dios a lo largo de todos los tiempos, al ver la interposición de Dios siempre a favor de su pueblo a lo largo de la historia, al ver la cruz, al ver que Dios sigue manteniendo un remanente fiel, no podemos sino exclamar maravillados, ciertamente Dios es bueno. Y es bueno para con los rectos, dice el versículo, ciertamente es bueno Dios para con Israel. ¿Para quién? ¿Para con quién? Para con los limpios de corazón. Los impíos, aquellos que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, no van a estar de acuerdo con esto, no van a hacer esta misma afirmación, aunque los hipócritas pueden confesarlo de manera externa, superficial. Pero son solamente aquellos bienaventurados. ¿Se acuerdan lo dicho por el Señor en Mateo 5:8? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Son estos bienaventurados, o como David aseguraba también en el Salmo 15, del 1 al 5, aquellos que pueden estar en el monte de Sión. Solamente estos pueden regocijarse al ver la pureza de esta doctrina, al ver su real cumplimiento en la vida de su pueblo y decir, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Hermanos, qué dicha la que puede tener la iglesia de Dios. Como comentaba Barnes, es como si el autor dijera en este primer versículo, sin embargo, Dios es bueno, a pesar de todas las dificultades del caso. Es cierto que Dios es el amigo de su pueblo, es cierto que Dios es amigo de la justicia. Esta es una doctrina que permanece firme para siempre, incluso si su pueblo tambalea. Miremos lo que dice el versículo 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Es interesante cómo se nos presenta acá esta traducción. Está diciendo el salmista, y yo, sin embargo, Dios es bueno, pero yo alcancé a dudarlo, yo alcancé a resbalar. Estoy diciendo todas estas cosas, estoy diciéndoles a ustedes que Dios es bueno y que se regocijen en Dios y que confíen en Dios, pero yo mismo alcancé a dudar de eso. Interesante que no se nos presenta acá como el Superman, el superhéroe que nunca ha tenido ninguna falla, sino aquel que también dudó, pero experimentó que efectivamente Dios es bueno. Decía el salmista, Dios es bueno, aunque él había tambaleado respecto a esta doctrina. Estuvo a punto de seguir el mal camino. En la práctica tuvo dificultad de reconciliar la doctrina de la bondad de Dios con el mal, con la devastación que estaba sufriendo su pueblo. Alcanzó a dudar si realmente Dios era ese gobernante bueno, justo, sabio en el cual poder confiar. Imagínense, si el salmista tambaleó, no es extraño que los no creyentes duden de esta doctrina a pesar de las evidencias que hay a su alrededor. La lluvia cae sobre buenos y malos.
Se estaban quejando, ¿cierto? Hace no muchos días. Ay, es que no llueve, y es que nos vamos a quedar sin agua, y el cambio climático, y tremendos aguaceros que han caído. Y ahora se quejan, ay, pero es que no llueve los embalses. Deje un momento y verá lo que va a pasar. Y ayer granizada y inundaciones, la gente altercando con Dios. No ven la bondad de Dios, no reconocen la bondad de Dios. No es de extrañar que los impíos desconozcan la verdad de Dios. Algunos dicen, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite el mal? ¿Le han dicho eso a algunos? Y cosas semejantes. Pero tampoco es de extrañar, hermanos míos, que incluso el mismo pueblo de Dios, en nuestros días, como en aquel entonces el salmista, sienta que sus pies están sobre el hielo, caminando sobre el hielo. ¿Alguno ha caminado sobre el hielo? ¿Cuánta firmeza le pueden dar los tenis que tienen por ahí para caminar sobre el hielo, cierto? ¿Será que da mucha firmeza? O caminar en un piso mojado, enjabonado. ¿Con cuánta firmeza se puede caminar en un piso enjabonado? No es de extrañar que incluso el pueblo de Dios sienta que sus pies no pueden estar firmes en esta grandiosa doctrina de la bondad de Dios. Eso no quiere decir que la doctrina cambie o que la doctrina haya que ajustarla. Miren lo que es el mundo. La gente cuando no entiende la doctrina prefiere cambiarla, prefiere ajustarla. No es la doctrina la que hay que cambiar. Es nuestra manera de pensar la que toca renovar día tras día. Sin embargo, Dios es bueno. En segundo lugar, podemos decir, Dios es bueno para con su pueblo, aunque veamos prosperar a los impíos. Dios es bueno para con su pueblo, aunque veamos prosperar a los impíos. Y esto ha sido un gran interrogante para todo el pueblo de Dios en todos los tiempos. Para todos los creyentes en medio de sus aflicciones, en medio de las injusticias que puedan padecer. ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios se vea en angustia y devastación cuando Dios mismo es su rey? Cuando Dios ha prometido un reino de paz y de prosperidad, como veíamos en el Salmo 73. ¿Cómo es esto posible? Podemos o pueden los suyos, como decía en los salmos de comunicación, Dios está gobernando, Dios está reinando, o nos llenamos de angustia y de desolación. Podemos en medio de tales situaciones mantener una doctrina sólida sin alteración y seguir afirmando, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Al ver prosperar a los impíos, podemos llegar a pensar que es como si se premiara su maldad. Otra vez versículo 2 y luego el verso 3. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. El salmista nos confiesa su pecado. Pecó contra el quinto mandamiento, contra el sexto, contra el octavo, contra el noveno, contra toda la ley de Dios, porque dice que tuvo envidia. Y los que han estado estudiando el catecismo han visto que en todos estos mandamientos siempre se prohíbe la envidia. Repase sus notas, repase el catecismo y verá que se prohíbe la envidia. Entre los pecados que prohíben estos mandamientos está la envidia. Él confiesa que tuvo envidia, tuvo un disgusto profundo en su corazón. No precisamente una indignación santa porque los impíos habían ofendido a Dios, sino que él sintió un dolor, un descontento al ver la prosperidad de los malos, o la aparente prosperidad de los malos. La prosperidad que al parecer él no disfrutaba. Sintió envidia. Su corazón estaba descontento, porque era la gente arrogante, porque era la gente sin temor de Dios la que prosperaba, la que tenía bienestar. Esa paz o bienestar del que habla el salmista
no lo había conseguido él, no lo tenía él, no lo estaba disfrutando él, no lo estaba disfrutando su pueblo. Vayamos a los versículos 4 al 9. Acá explica las razones de su envidia, o la argumentación que nos da de su envidia. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Miren la argumentación que nos da. Él dice: yo tuve envidia porque vi a los impíos haciendo estas cosas, actuando de esta manera. Y nos dice que él envidió la condición de estos personajes que no tenían temor de Dios para nada. Gente que llegaba incluso a la vejez sin mayores sobresaltos, o a la muerte sin sobresaltos. No llegamos a los 80 aquí ninguno, ¿sí o no? Pero ay, ya empieza el ay por aquí y por allá. A más de uno le pasa, ¿o no? Pero dice el salmista: estos impíos, estos perversos están pero robustos, están fuertes, no se enferman, no les duele una uña, mueren de buena vejez, mueren tal vez repentinamente sin dolor alguno, son felices, más que los que vivían en el verdadero temor de Dios. ¿Sería acaso que Dios estaba premiando a los malos? ¿Sería acaso que Dios se había hecho amigo de los perversos, de los arrogantes? Hermanos, es muy doloroso ver a los cristianos piadosos morir de una enfermedad terminal. ¿Ha visto a creyentes muriendo de cáncer? Esa batalla no es fácil. Lo hemos visto. Hace muchísimo tiempo, sirviendo en otra iglesia, tocó ver morir a una hermana muy amada de la iglesia, de cáncer. Era una mujer robusta, fuerte. Y verla cómo terminó en esa cama fue espantoso, fue desolador, fue triste. Ver lo que pasó con los creyentes en el primer siglo, que injustamente sufrieron la muerte, los que sufrieron martirio, los que fueron llevados como amarrados con cadenas o con bandas, como decía el salmista, hasta la muerte. ¿Qué produce? ¿Qué dicen los impíos al respecto? O incluso, ¿qué pensaríamos nosotros como creyentes? ¿Ha sido Dios bueno con estos creyentes piadosos en medio de sus terribles sufrimientos? En cambio vemos a los malos que hasta hablan contra Dios, blasfeman contra Dios, pervierten sus leyes, pero al parecer todo les sale bien. Todos sus planes se cumplen a la perfección. No tienen tropiezo. Bueno, Dios los está premiando. Esta gente parece que se sale con la suya, a pesar de que hacen maldad. La historia de las devastaciones de Israel nos muestra que hombres perversos, delincuentes, llegaron a gobernar y a implementar el terror por todos lados. Y en tales condiciones, la gente piadosa de entonces y de ahora podría preguntar: ¿aún sigue siendo bueno Dios para con su pueblo? ¿Vale la pena vivir en el temor de Dios? ¿No le va mejor a los impíos, como dice nuestro texto, que la soberbia los adorna, que tienen en el cuello como su collar la soberbia? ¿Son soberbios? Estos impíos sanos, vigorosos, que hacen alarde de su maldad por todo lado, que sus planes se cumplen sin dificultad, no les pasa nada, no tienen temor de Dios, viven como se les antoja. Hermanos, no olvidemos, Dios es bueno. Aunque veamos a los impíos prosperar,
cosa que puede confundir al creyente piadoso. Versículos 10 al 14. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. El salmista declara que el pueblo del Señor, así como él, puede llegar a confundirse ante la situación de prosperidad de los impíos y de sus planes malvados. Tal confusión, tal aturdimiento se presenta como si se le diera al pueblo a beber una copa amarga, como si se le diera a beber aguas abundantes que los dejan perplejos, que los dejan incluso en una posición de cuestionar si Dios conocía realmente estas cosas, si Dios estaba viendo realmente la conducta de los impíos. El salmista llegó a pensar que era vano buscar una vida conforme a la voluntad de Dios. Llegó a considerar que no valía la pena alejarse de la maldad, que no valía la pena dejar a un lado los pensamientos perversos, que no valía la pena tener pensamientos correctos y actitudes piadosas. Pues si no veía Dios la maldad de los perversos, el razonamiento llevaría a pensar, ¿cómo va a ver la mía? Entonces tampoco va a haber la mía. Así que no vale la pena que yo sea fiel, no vale la pena que yo viva conforme a su voluntad, que viva para Él. ¿Qué ventaja tiene entonces seguir a Dios con fidelidad? ¿De qué vale ser piadoso en este mundo perverso cuando la piedad no está de moda, cuando la piedad no es bien vista? En este país de mentiras, de engaños, ser honesto vale la pena. Deberíamos ser honestos, deberíamos ser veraces en todas nuestras relaciones. ¿De qué vale ser piadoso si no se castiga a los malos, sino a los que hacen el bien? Y esto de manera constante, dice, fui azotado todo el día. La actitud que tiene acá el salmista, o el razonamiento que hace, puede dejar perplejo a cualquiera. ¿Pueden ustedes, hermanos, notar la magnitud de la amargura que había en este hombre? Estas palabras son palabras de una persona en amargura, que está llena de amargura. Y diríamos nosotros, pero por razón. ¿Quién no se amarga con un gobierno de estos perversos que lo único que hacen es destruir y empobrecer más a la gente? ¿Quién no se amarga ante tanta dificultad y no ver de pronto el respaldo o la bendición del Señor que tanto se ha prometido? ¿Pueden concebir ustedes que un cristiano puede experimentar tal amargura? ¿O lo hemos experimentado nosotros? ¿Pueden ver ustedes la necedad de los razonamientos que dieron cabida a la envidia o que justifican la envidia? ¿O ustedes dicen, no, él tenía toda la razón en sentir esto, estaba en todo su derecho de sentir eso? A veces nosotros pensamos que estamos en todo el derecho de estar amargados, de estar airados, de estar resentidos, de guardar todo el resentimiento contra todo el mundo, incluso hasta contra Dios. Es que me han tratado mal, es que he sufrido mucho, así que tengo todo el derecho. Parece que el salmista alcanzó a sentir esto, alcanzó a pensar de esta manera. Y podemos decir junto con él, esto es algo difícil de comprender. No estamos negando el dolor que causa la injusticia, la maldad, el sufrimiento. Es algo difícil. Versículo 15. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí.
Dice el salmista que él se esforzó en tratar de comprender esta situación. O sea, el hombre no dice que se amargó por amargarse y ya, y punto, porque quiso hacerlo. Él trató de pensar una y otra vez, bueno, pero ¿y esto cómo es? Señor, no entiendo, ¿cómo es posible que estos impíos, estos perversos hacen todas estas cosas y tú no nos defiendes? Y sería el panorama, como les decía en la introducción, a lo que se ve en el resto de los salmos y a lo que vivió el pueblo de Israel también en sus devastaciones. ¿Cómo es posible que los impíos puedan venir y hacer de las suyas? Y nosotros en constante sufrimiento y sin un respiro, sin ver esa ayuda y ese socorro del Señor. Él trabajó en eso, por eso dice acá que fue un duro trabajo para él. A pesar de la necesidad de tales razonamientos, el salmista no quiere traicionar la confianza sencilla del pueblo del Señor en aquel que ha sido bueno y que es bueno para con su pueblo. En el versículo 15 él dice que no quería perturbar a otros con tales pensamientos, ya que sería una carga muy grande para los débiles. Tal vez los más fuertes pudieran escucharlo, pero finalmente solo el reflexionar en Dios, en oración, como sugiere Barnes, es lo que puede calmar la angustia, la ansiedad, de la incomprensión que producen todos estos hechos de tribulación, de injusticia, de maldad. A pesar de lo que estaba pensando este hombre, el versículo 14 y 15 nos dejan entender que él no lo expresó a diestra y a siniestra, sino que expresó una prudencia. Hermanos, la prudencia cristiana a la que estamos llamados nos demanda que si hemos caminado con el Señor, si hemos conocido sus obras, incluso cuando no comprendamos su providencia, debemos ser prudentes. Tratar de comprender la realidad de la devastación sobre el pueblo puede ser difícil. La realidad de esa devastación representa esa angustia, ese sufrimiento personal en la vida del salmista. Fue un trabajo muy duro para él, así como para nosotros no es fácil comprender cómo el Dios providente cuida de su pueblo incluso en medio de la adversidad. No es fácil comprender cómo el Dios providente, en medio de los conflictos matrimoniales, familiares, en medio de una sociedad injusta y violenta, en medio de una cultura que odia a Dios y a los que le siguen, puede mantener el pueblo esta doctrina: Dios es bueno para con su pueblo. Es difícil entender que Dios es bueno cuando somos disciplinados a través de diferentes aflicciones, pero acordémonos de Hebreos 12:10. Dios nos disciplina si nos toma por hijos, y Dios nos disciplina de diversas maneras, a través de diferentes circunstancias y a través de las personas que están a nuestro alrededor. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. Lo cierto, hermanos, es que Dios es bueno para con su pueblo, aunque veamos a los impíos prosperar. Pero el verso 17 nos da una clave: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. En tercer lugar, decimos: Dios es bueno para con su pueblo porque Dios mismo guía a su pueblo. Esto es algo maravilloso. ¿Ustedes se acuerdan un pasaje que nos dice que el que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará? ¡Qué dicha! ¡Qué esperanza! ¡Qué gozo que podemos tener nosotros! Que aunque seamos muy torpes y aunque no tengamos la mejor comprensión del mundo de la doctrina, si andamos por este camino, dice el Señor, no nos extraviaremos, porque Dios guía a su pueblo. ¿Dónde creen ustedes, mis hermanos, que se puede encontrar el entendimiento de las dificultades que nos presenta el salmista? ¿Será que los gobiernos sin Dios pueden dar respuesta? ¿Será que un mundo que aborrece a Dios tendrá la respuesta? ¿O los profesionales que dicen Dios no existe, nos darán ellos respuesta? El salmista nos dice que fue solamente al entrar en los santuarios de Dios, es decir, al meditar en sus hechos poderosos, en su santidad, en su revelación, encontró dirección para ajustar sus pensamientos
para calmar su angustia y su ansiedad. Por cierto, quiero hablar de esto, ustedes ya me han escuchado. Tal vez los medicamentos, los calmantes, los antidepresivos o hasta las agüitas pueden ayudar a dormir, pueden ayudar a relajarse, pero esto no va a cambiar el corazón. Un medicamento, una pasta no va a cambiar su ser interior, no va a cambiar su forma de pensar, no va a quitar su incredulidad, su incomprensión. Solamente la palabra de Dios es la que tiene una dirección clara para que podamos comprender cuán necios somos, cuán necios son nuestros pensamientos de ansiedad ante la fidelidad del Dios justo y santo. Si sabemos que Dios es bueno, si sabemos que Dios es misericordioso, ¿por qué nos llenamos de ansiedad? Y resulta que sufrimos de ansiedad porque el médico nos dijo que sufríamos de ansiedad. Gracias a Dios por los dones que Dios da, ¿cierto? Y por los médicos que hacen bien su trabajo. Pero es triste lo que vemos hoy día en muchos médicos. Usted va al médico y sale más enfermo. Le encontró que tiene más de lo que usted se imaginaba, y mejor dicho, usted sale todo aburrido del médico porque ya no hay esperanza. Es terrible, ¿no? Otros que medio miran, escriben en el computador, ni idea. Y sigue usted en la misma, y entonces ¿para qué va al médico? Es duro eso. Pero mis hermanos, Dios es fiel, lo sabemos. Dios es bueno, lo sabemos. ¿Por qué tenemos que dejar que el médico diga que somos ansiosos? Y entonces tenemos que tomar medicamentos para la ansiedad. Ay, ¿cómo le fue? Bien, ¿qué pasó? No, me dieron unos medicamentos para controlar la ansiedad. Hermanos míos, no se le va a quitar la ansiedad con los medicamentos. Nunca. Lo ponen a dormir, lo ponen a descansar un rato, pero eso no les va a quitar eso. Deben saberlo, deben entenderlo. Hay que venir al Señor, así como vino el salmista. Entró al santuario de Dios y comprendió. Encontró respuesta al gran interrogante: ¿por qué los malos prosperan y los justos tienen tanta dificultad? Comenzó entonces a aclarar sus pensamientos, a ver también cuál es el destino de los malos. Versículos 18 y 19. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Ahora él puede ver hacia el futuro. Ahora él puede comprender lo que va a pasar en un futuro con estos aparentes prósperos personajes. Dios ve todas las cosas y le permite a este hombre comprender qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder con estos impíos. En otras palabras, el espejismo de la vida impía un día se acabará. Un día será como el despertar de un sueño, en donde la realidad del juicio de Dios es lo único que le espera a los impíos, a todos aquellos que no han procedido a un verdadero arrepentimiento. Versículos 19 y 20. Versículo 20. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. De pronto la traducción no nos ayuda mucho porque pudiéramos pensar nosotros que Dios estaba dormido. Pero Dios no duerme, lo sabemos. El mismo salmista, luego más adelante vamos a mirar, nos dice: he aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Entonces no podemos entender que era que Dios estaba dormido. Lo que está tratando de decirnos el salmista es que cuando uno está dormido y tiene sueño, puede ser agradable o desagradable. Finalmente, cuando se despierta, ¿qué pasó? Ya todo pasó. No es real. Simplemente fue una imaginación. Fue un sueño, no es más. ¿Qué va a pasar con los impíos el día del juicio?
¿En dónde va a quedar su prosperidad? ¿En dónde va a quedar toda su grandeza? Será como un sueño, como el despertar de un sueño. Se enfrentarán con la realidad del justo juicio de Dios. Como decía Moisés, a su tiempo su pie resbalará. Así que no hay contradicción entonces entre esa doctrina de que Dios es bueno y la falsa o aparente prosperidad de los impíos. La dificultad entonces queda resuelta en la presencia de Dios. Es lo que está diciéndonos acá el salmista. Esta comprensión, hermanos, solo la podemos tener entrando en los santuarios de Dios, entrando en la presencia del Señor, es decir, confiando en su palabra, en su revelación, viniendo a su palabra y creyendo lo que Él ha dicho. Cuando se nos dice que entrando en el santuario no quiere decir que fue al lugar al lugar de adoración o al templo y se quedó allí esperando una revelación muy especial. No, ya tenemos la palabra de Dios. Ya el Señor nos los ha dado. Allí está todo lo que Dios ha querido concedernos. Dios es quien guía a su pueblo a reconocer su torpeza y necesidad de Dios. Leamos versículos 21 y 22. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Oiga, miren las palabras tan duras de este hombre contra él mismo, ¿no? Y a veces nosotros somos como mejores, ¿cierto? Más dignos. Pero el salmista dice, ¿cómo es la necedad? Un razonamiento necio. Es equivalente, dice acá, a una bestia sin entendimiento, a un animal que no tiene la capacidad de razonar como el hombre sí tiene la capacidad de hacerlo. La aflicción, la insatisfacción, el descontento y todos estos pensamientos de perplejidad que pasaron por la mente de este hombre fueron como espinas que punzaban su corazón. Incluso la amargura hizo mella en su ser, y utiliza la expresión como el vinagre que se pone agrio o amargo. Eso hizo mella en el ser de este hombre, con sentimientos de infelicidad, con sentimientos de duda, de envidia. ¿Y cuánta gente hay así hoy día? ¿Cuánta gente está sufriendo? Realmente está sufriendo, pero por tener estos pensamientos equivocados, por tener esta concepción equivocada, por no creer que Dios es bueno, por no venir al Señor, por no confiar en Dios, y siguen sufriendo. Y aunque les digan pare de sufrir, van a seguir sufriendo hasta que no entren al santuario de Dios, hasta que no vengan a la presencia real del Señor. Pero ahora el salmista reconoce que esos pensamientos, esos sentimientos que lo llevaron a la amargura, a la infelicidad, no eran más que necedad e ignorancia delante de Dios. Era carencia de entendimiento. Dice que parecía un animal sin inteligencia. Hay más de uno que anda por ahí como un animal sin inteligencia. Incluso nosotros a veces caemos en eso, por ser necios. Cuando somos necios, actuamos como esos animales sin inteligencia. El pecado es necedad, la mentira es necedad, la rebelión es necedad. Ay, mis hermanos, ¿cuántos sufrimientos nos evitaríamos si comprendiéramos cabalmente la doctrina? Si conociéramos en verdad el carácter justo, santo y bondadoso de nuestro Dios. ¿Cuántos matrimonios se salvarían del divorcio y del desamor si en lugar de opinar y en lugar de actuar como el mundo sin entendimiento, se tuviera una comprensión adecuada del propósito de Dios revelado en su palabra para el matrimonio? Pero no, yo necesito algo más que la palabra de Dios. No, la palabra de Dios es suficiente. Hermanos míos, por la gracia de Dios, estamos escuchando esta reflexión del salmista, para que no
no seamos como aquellas bestias sin entendimiento y comprendamos que en verdad Dios es bueno, que sus propósitos son santos, son justos, que nuestro pecado es el único que nos hace ser torpes y faltos de entendimiento, pero la gracia de Dios en Cristo no solo quita nuestros pecados, sino que también renueva todo nuestro ser para que comprendamos todo lo que Dios nos ha concedido, para que comprendamos su bondad, para que vivamos agradecidos con todo lo que Él nos ha dado. El Señor mismo es quien guía a su pueblo a renovar su confianza en Dios. Leamos versículos 23 hasta el 28. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán, pero tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. El salmista nos dice que Dios ha sido fiel a su pacto, que por esa fidelidad de Dios fue sostenido con fuerza, fue sostenido por su mano derecha. A pesar de los desvaríos de su mente, él dice: pude estar cerca de Dios, con todo yo siempre estuve contigo. Ahora, no es porque el salmista era, mejor dicho, el dechado de virtudes, ese era el ejemplo de cristiano dedicado, fiel. No, ya lo vimos. Dice: con todo yo estuve contigo. ¿Por qué estuvo con Dios? ¿Por qué estuvo cerca de Dios? Pues porque Dios se acercó a él. Porque Dios vino y lo sostuvo. En medio de su debilidad, Dios vino a sostenerlo. Dios lo había guiado. Él reconoce que a pesar de todas estas cosas, Dios lo había guiado conforme a su consejo eterno, de acuerdo a su palabra. Incluso le estaba dando una esperanza eterna. Él decía: me vas a recibir en gloria. En esta tierra me has guiado y me recibirás en la eternidad. Tenía la esperanza que al morir estaría en la presencia del Señor, estaría delante de Dios. Dios lo recibiría, le daría vida eterna. Así que él no estaba en realidad desterrado de la presencia de Dios. Miren lo maravillosa que es la gracia del Señor. Ciertamente es bueno Dios para con su pueblo. Ahora las quejas dan paso a la esperanza y a la gratitud. La ansiedad se cambia por paz y sosiego, gracias a la seguridad de la presencia y la dirección de Dios. El descontento y la envidia ahora se cambian por una confianza firme en Dios, que es la fuente de verdadero contentamiento, la fuente de verdadera felicidad. El salmista, como David, decía en el Salmo 16:4 que Dios era su porción, su herencia, que era hermosa la heredad que le había tocado. Le dice a Dios: tú eres mi única roca, tú eres mi única herencia. Él decía: aunque se me agoten las fuerzas, la roca de mi corazón, el lugar firme, el lugar seguro para mí es Dios. Y Dios es mi herencia. Sí, los impíos pueden hacer alarde de su gran cantidad de dinero, pero Dios es mi herencia. Es lo más grande, es la riqueza más grande, es la mayor riqueza que yo puedo tener. Mi porción para siempre, incluso si la fuerza se le agotaba. Luego, él no puede imitar el camino de los malos, porque serán destruidos todos los que se aparten de Dios. Al contrario, él dice: estar siguiendo a Dios es el único bien. Él dice: en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Eso es lo más excelente para mí. Ese es mi sumo bien, ese es mi único bien. Su esperanza, su motivo de alabanza, y a quien exaltaría. Y está diciéndole: he puesto en el Señor mi confianza, mi esperanza, para contar todas sus obras.
¿En quién estás colocando tu esperanza? ¿En qué o en quién esperas? Ciertamente es bueno Dios para con su pueblo. Esta es una doctrina real, irrefutable, que podemos experimentar hoy, que todo el pueblo de Dios ha experimentado a lo largo de la historia. Dios es bueno, no cabe duda de eso. Él es bueno para con su pueblo, para con los rectos o limpios de corazón, los que perseveran en la piedad, en el temor de Dios, incluso cuando tambalean con pensamientos de perplejidad. Dios es bueno para con su pueblo. Aunque veamos la prosperidad aparente de los impíos, estos impíos un día serán condenados. Estos perversos un día desaparecerán. Pero entrando en el santuario de Dios, meditando humildemente en la verdad del Señor, el pueblo que ha tambaleado recibirá auxilio del Espíritu de Dios y podrá comprender el fin de los malvados, reconocer incluso la torpeza de sus pensamientos perplejos y su necesidad de Dios, su necesidad de renovar la confianza, la entrega en la gracia del buen Dios. Así que, hermanos, roguemos al Señor que podamos ser afirmados hoy en esta verdad, que Dios es bueno, que podamos regocijarnos en ella y como el salmista, hagamos de Dios nuestro único y sumo bien, y que no deseemos nada más fuera de Dios, fuera de su amistad, fuera de su favor para con nosotros. Oremos. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por la misericordia que nos concedes en tu palabra, por la fidelidad que tú, Señor, tienes a bien concedernos. Padre Celestial, como el salmista, hoy necesitamos pedirte perdón por nuestra torpeza, por nuestra ignorancia, Señor, por nuestra incapacidad de reconocer que en verdad tú eres bueno y que las aflicciones e incluso las injusticias que vemos o que percibimos no están fuera de tu conocimiento. Tú gobiernas por encima de todas esas cosas. Perdónanos, Señor, por cuántas veces nuestros corazones se han llenado de amargura, pensando que somos tan desdichados, pensando que tal vez tú no nos oyes, pensando que tal vez tú nos has dejado, que tú nos has desamparado. Perdónanos, Padre. Perdónanos y ayúdanos a comprender que realmente tú eres bueno, que nuestro corazón pecaminoso nos engaña, pero tú eres bueno. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a entenderlo y ayúdanos a seguir fieles a ti, a vivir para tu gloria, a esperar en ti. Y que todos esos pensamientos de ansiedad, de angustia, Señor, puedan dar paso a la paz y sosiego que solo encontramos en ti. Que no nos motivemos a envidia alguna de aquellos que prosperan en su mal camino, porque a su tiempo su pie resbalará. Ayúdanos a entender que todo aquel que de ti se aparta será destruido. Danos, Señor, el comprender que para nosotros el sumo bien eres tú, que no hay otra cosa para nosotros en los cielos ni en la tierra. Tú eres toda nuestra herencia, nuestra porción. Ayúdanos a experimentarlo día tras día y a regocijarnos en ti. En el nombre del Señor Jesucristo oramos dando muchas gracias. Amén y amén.